que va. Estamos nosotros bien conscientes de que Dios está levantando un pueblo de valientes, que son los que van delante. Vamos a descubrir cómo van delante los valientes siempre. En todo el proceso de Dios siempre hay un grupo que es como un remanente que va delante. Así que vamos a comenzar en esta clase. Por eso yo le puse el nombre Sé Valiente, porque es un mandato del Señor. Ahora, si no podemos, no hay condenación, pero tienes que ir en la retaguardia. Como quiera vas a entrar, en la retaguardia o delante, pero vas a entrar. Pero bueno, vamos a darle gracias al Señor. Y Padre, toma tu control de todo esto y estamos en tus manos, Señor, y te damos gracias. ¿Qué quiere decir valiente? Yo estuve buscando en el diccionario lo que representa, lo que quiere decir ese, ¿cómo le podemos decir? ¿Cómo? Ese término, o podemos decir esa cualidad que mucha gente dice, no, este es muy valiente, ese sí es valiente, qué bueno que es valiente, ¿no? Pero tiene muchos calificativos que yo me sorprendí, de verdad, yo no sabía, yo pensé que valiente era un bravo, uno que dice, no, yo no le tengo miedo a nada. Eso es lo que yo siempre escuché de lo que era un valiente. Pero un valiente es, dice aquí en el diccionario Larousse, que es muy claro, ¿verdad? Dice, es uno que vale. Uno que vale. ¡Wow! Parece que el Señor quiere valientes, ¿verdad? Y entonces me acordé de un versículo que está en Mateo 10, 29 al 31, me vino a la mente ese versículo que Jesús lo dice, que valemos nosotros más que unos pajarillos, ¿verdad? Y yo quiero leerlo porque verdaderamente no sabía yo que ser valiente es ser alguien de valor, alguien que vale. Por eso esa palabra es derivado de valor, ¿ves? Valiente, que vale. Y yo quiero leer ahí donde dice en Mateo 10, 29, dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. O sea que 2 pajarillos por un cuarto es nada. Nosotros sabemos que hay pájaros para rato, ¿no? De sobra, podemos decir hasta de sobra, sobre todo en la época cuando vienen los pajaritos y los vemos por donde quiera, y vemos, ahora están cantando, donde quiera están cantando, constantemente están cantando, porque estamos en una época que es buena para ellos, ¿no? Pero aquí el Señor dice, los pajarillos valen casi nada, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, como Dios controla hasta las cosas más insignificantes que nosotros vemos en la tierra. Lo más significante, para Dios tiene valor. Pues aún, dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Porque aún vuestros cabellos están contados. Lo dice el Señor, porque decimos, bueno, ahí lo dice, lo hemos leído, que nuestros cabellos están contados, nuestros pasos están contados. El Señor cuenta nuestros pasos, nuestros pensamientos, todo lo sabe, pero hasta nuestros cabellos están contados, queriendo decir el Señor que si a Él le preocupan los pajarillos y ninguno cae a tierra sin permiso de Él, cuánto más nosotros valemos para Él. O sea que vamos a descubrir que el valor que tenemos nosotros es el valor que Dios nos ha puesto. Porque mirando los ríos decimos, bueno, pues qué, hoy ya hemos pasado toda una vida, pues ya nos vamos a descansar, se acabó nuestra vida y se levanta otra generación. Pero todos tenemos un tremendo valor para Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos. No importa cómo sean los hijos, son los hijos y los amamos. Y para Dios, que es un Padre perfecto, Padre eterno, para Él más todavía. Pero bueno, no solamente ese versículo, vamos a encontrar otros versículos acerca de los valientes. Y dice que también en este diccionario dice que un valiente es un fuerte. Es uno que es fuerte. No quiere decir que se va al gimnasio como ahora, ¿verdad? Que mucha gente quiere tener musculatura. Y hasta las mujeres, he visto mujeres con musculatura como hombres. De verdad, sí, hemos visto eso ahora, esa postura ahora que les ha dado por eso, pero bueno, y está bien, está muy bien,
Pero fuerte es algo más que eso. Es una persona que resiste todo tipo de pruebas y sabe enfrentar cualquier situación, buena o mala, sabe enfrentarla. Ese es un fuerte. También dice que es un enérgico, tiene fortaleza para todo, tiene ánimo para todo, animoso, sin temor, fíjense hermano, eficaz. Todo eso lo dice el diccionario. Una persona eficaz, porque cuando una persona no tiene temores, o sea que puede enfrentar cualquier situación. A veces nosotros no queremos decirle la verdad a alguien de un problema, ¿no? que pueda tener. Me recuerdo en Cuba cuando alguien, no sé ahora, no sé cómo es ahora, pero antes, cuando había alguien con una enfermedad mortal, nunca le decían al paciente que tenía una enfermedad mortal. Ahora, todo el mundo lo sabía, toda la familia lo sabía y lo trataban, y el último que se enteraba, y a veces ni se enteraba, era el enfermo. ¿Por qué? Para que tuviera fuerza para enfrentarlo. Sabían que no tenía fuerza para enfrentarlo, entonces así para mantenerlo, pues como si, no, es normal, me duele aquí, me duele allá. Y así yo siempre recordé, fulana, no digas nada, pero padece de esto, y nunca se enteraba la persona, porque no sabía cómo iba a enfrentar una situación así. Pero un valiente puede enfrentar cualquier cosa, y lo enfrenta con valentía, porque la fortaleza viene de adentro, es desde adentro. Dice, es excelente, el valiente es excelente, con valor también, a veces aparece. Y después también dice, fíjense, son 9 calificativos que tiene, ¿verdad? Vencedor. Y es precisamente lo que el Señor espera de nosotros, porque su Espíritu Santo nos ha dado el poder. Dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Me seréis testigos. Ser testigos de Jesús, no estoy hablando de los testigos de Jehová, ¿ok? No estoy hablando de una religión, sino ser testigos de Jesús. Hay que ser valiente, porque es representarlo a Él en cualquier condición, cualquier situación. Es representarlo. Un testigo, una persona que dice, yo vi lo que Él puede hacer. Y por esa razón, cuando a veces oímos testimonios de personas que han pasado por una prueba tan dura y han salido bien, y nos quedamos con la boca abierta, decimos, ¿cómo pudiste pasar por eso y cómo el Señor te ayudó? Y glorificamos al Señor cuando oímos esos testimonios, ¿verdad? Yo me recuerdo mucho, a mí me impactó mucho uno que fue posiblemente el primer testimonio de sanidad que yo escuché, que para mí fue como que me marcó. Y me di cuenta que Dios podía sanar todavía, que esa época de sanidad que Jesús pues caminando por aquí, por las calles de Jerusalén, de Judea, de Samaria y todo, siendo sanidades, todavía continuaba. Cuando este hermano, era un hermano de la iglesia Nazarena, allá en Cuba, muchacho joven, él se sentó ahí, yo trabajaba en la sociedad bíblica, y él se sentó ahí donde siempre se sentaba uno para hablar por teléfono, y me vio que yo tenía interés porque estaba leyendo la Biblia. Ahí vendíamos Biblia, era todo lo que vendíamos. Cuando llegaban, nada más que llegaron 2 veces en 2 años, y en 15 días se acababa. Eran unas líneas de gente a comprar Biblias. Se acababa en 15 días. Después, ¿qué hacíamos nosotros allí? Jugando parchís, conversando. No había trabajo, porque no entraban. Y sabemos que muchas fueron destrozadas en las aduanas, fueron destrozadas por la aduana. Y esas, porque vinieron del Canadá, las dejaron pasar. Pero bueno, él empieza a mostrarme, a decirme, a contarme la historia de un muchacho de 17 años que tenía tuberculosis pulmonar intestinal. Yo nunca sabía que había tuberculosis intestinal, pero bueno, y sí, me interesó, dice sí. Y fue llevado al hospital de allá de Las Ánimas, era un hospital en Cuba, que no sé si existe o está, pero allí llevaban a las personas con problemas de los pulmones y enfermedades así, ya terminales, podemos decir. Las Ánimas, se llamaba el hospital Las Ánimas. Dice, allí llevaron a ese joven a Las Ánimas porque eran gente de campo, eran una familia de campo, porque no podían, pues, había hospital para esta situación en donde ellos estaban,
y fueron hasta La Habana, y entonces llevaron a este muchacho allí, y cuando lo llevaron vieron su condición, el médico dijo, no, esto ya es terminal, esto no tiene remedio, así que vamos a dejarlo allí. Y no es como aquí que te ponen hospicio y no, ahí lo dejaron para que sin comer y sin nada hasta que se muriera. Pero pasó una viejita con un tratadito y lo vio ahí en esa camilla, en una de las esquinas allí, lo tenían. Dice que estaba muriéndose. Pero le puso aquí un tratadito que decía, Cristo sana y salva. Y dice que el muchacho cogió y vio el papelito y dijo, si esto es verdad, sáname. Eso fue toda la oración. Eso fue toda la oración. Si esto es verdad lo que dice el papelito, sáname. Dice, bueno, y digo, ¿qué pasó? Dice, bueno, pues cuando pasaba el que llevaba la comida, lo veía ahí ese joven tan jovencito y le decía, ¿tienes hambre? No, nunca tenía hambre porque estaba muriendo, pero dice que esa vez le dijo, ¿tienes hambre? Dice, sí, y le dio un banano, un platanito, y se comió el platanito. Y cada vez que pasaba, y le daba otra cosa, y así, sin que supieran los médicos, ese hombre estaba alimentando a ese muchacho y dice, total, si se va a morir, pobrecito, total, si se va a morir. Y empezó a darle alimento. Pero llegó un momento que el muchacho estaba sentado en la camilla, ya no estaba ni acostado. Y entonces empezaron las enfermeras a decir, óyeme, ese muchacho está sentado en la camilla, yo creo que se está poniendo bien. Le hicieron, enseguida lo llevaron y le hicieron un examen y ya no tenía nada de lo que parecía que tenía. Dijeron, no puede ser, si estaba muriéndose. Y bueno, lo dejaron un mes más y dijeron, no, es que no puede ser. Al mes el joven estaba, hermano, como si nada. Llamaron a la familia y le dijeron, vengan, porque vivían al otro lado de la isla, que son como 12 horas de viaje para poder llegar. Es la isla más grande de aquí, de todo el Caribe. Bueno, pues cuando él termina de decirme, bueno, y el muchacho, ¿qué pasó? Dice, soy yo. Y yo, casi me caigo para atrás. Yo, ¿cómo? Soy yo. Pero ¿cómo fue eso? Dice, no, y lo más bonito de eso, que mi novia me dejó. Mi novia me dejó cuando yo me enfermé y se casó. Y yo regreso sano, perfectamente bien. Mis hermanos todos se convirtieron, mis padres se convirtieron, un montón de hermanos. De ahí realmente comenzó la iglesia, la iglesia nazarena en Cuba, que se propagó mucho, porque ellos oraban por milagros y realmente hacían unos milagros tremendos, que el Señor obraba tremendamente. Dice, pero ¿sabes qué pasó? Se quedó viuda. Y resultó que finalmente me casé yo con ella. Dice, yo el que me iba a morir, no me morí. Y entonces ella empieza a contarme todo aquello. Digo, pero ¿cómo fue? Y yo teniendo en mi mente de que ya ese tiempo había pasado, porque eso fue lo que me documentaron en mi iglesia, que ya ese tiempo ya pasó, que ahora tenemos que enfocarnos en la salvación de nuestra alma, pero ya ese tiempo pasó. Todo eso, hermano, se me borró. Yo dije, entonces Dios sigue actuando igual, es el mismo, ayer, hoy y siempre, es el mismo. Para mí fue un testimonio de que esa persona era esa. Para mí fue un testimonio enorme. Por eso cuando fuimos a Cuba, que fuimos con un grupo de jóvenes de aquí, que fue, bueno, mis hijos fueron también, fuimos a hacer cruzada. Y fue en la iglesia de los nazarenos, que está en el pueblo donde vive mi familia, qué casualidad, ¿verdad? Y ahí tuvimos un montón de días dando servicios de alabanza, de adoración, que fueron con nosotros varios misioneros, una colombiana y una, no sé si se acuerdan, esto fue hace muchos años. Nos reunimos en Cuba, todos nosotros. Recuerden que fue María Limón. Bueno, fuimos un grupo grandísimo, como 17. Y fue una bendición tremenda allí en aquel lugar y pude estar ahí con ese pastor, que fue una bendición enorme. Pero bueno, yo les digo esto, hermano, porque el Señor espera de nosotros cosas tremendas. Y lo hemos estado viendo y lo vamos a seguir viendo a medida que nosotros sepamos usar lo que es la valentía que Dios ha puesto en nosotros, que es su Espíritu Santo, que eso lo querían los apóstoles cuando el Señor les dijo, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder y seréis testigos míos, donde quiera que ustedes vayan, no importa si es aquí, si es en Judea o si es en Samaria, que era un lugar muy
nada fácil, porque mismo Jesús dijo, por camino de samaritanos no paséis, porque ellos estaban mezclados mucho en religión, tanto judía como gente que se metieron allí en Samaria y trajeron otro tipo de religión. Pero aún ahí dijo, hasta en Samaria ustedes van a ser testigos. Y por esa razón, el valiente de los más valientes que yo conocí, ¿verdad? Y que tú conociste, es Jesús. Tú dirás, no, pero si Jesús no tuvo ninguna guerra, Jesús tuvo que enfrentar de todo y nunca perdió su carácter, o sea, nunca perdió su compostura. Él sabía a lo que venía, él no tenía miedo a nada, ni a Herodes siquiera, ni a Herodes, ni siquiera ni a todo el Sanedrín, todos los religiosos, ni eso, que era horrible, ¿no? Él no tenía temor a nada, ni siquiera cuando lo quisieron despeñar, que dice, y pasó en medio de ellos y nadie lo pudo ni tocar, porque él sabía que él lo estaba cubriendo y él sabía a lo que iba, y nosotros tenemos que saber a lo que vamos. Así que tenemos nosotros, gracias a Dios, una historia de valientes aquí en la Biblia, tremenda, una historia que podemos decir, ¿cómo, Señor, si tú nos has enseñado de que hubiera un tremendo valiente que para poder tomar una tierra donde habían 7 naciones enemigas cargadas de ídolos, no era fácil? Tenía que entrar con los valientes, y los que venían detrás, pues bueno, se beneficiaban por los valientes. No todos van a ser valientes, fíjense. Yo lo que veo aquí en las Escrituras, que hay parte de pueblos de Dios que son parte de un, podemos decir, de retaguardia, vaya. Entran, bendecidos por los que fueron delante. Ahora, no eso tiene que ver con nuestra salvación, somos salvos, gloria a Dios, eso está en nosotros. Pero hay un remanente, hay un pueblo que verdaderamente tiene empuje. Son creyentes con empuje y son valientes, no le tienen miedo a nada. Y lo vemos nosotros, y ya lo podemos mencionar, y lo hemos mencionado muchas veces, a Josué. Josué fue el que ayudó en todo momento a Moisés. Podemos decir, no es que era el criado de Moisés, pero donde quiera que estaba Moisés, ahí estaba Josué. No es que Josué quería el cargo de Moisés, hermano. En ningún momento Josué pretendía decir, ahora cuando ya Moisés está viejo, me voy a tomar su lugar. Porque Dios no trabaja con eso. Sino que su corazón era muy sencillo y amaba a Dios. Porque cada vez que Moisés iba ahí al tabernáculo, atrás iba él, no podía entrar, Josué no podía entrar al tabernáculo, pero él se quedaba afuera adorando. Y eso le gustó a Dios. Digo, este va a ser fiel. Lo único que no era tan valiente, no era un hombre, sino que necesitaba todavía empuje. Pero lo bueno de él es que era un adorador. Si tú eres un adorador, verdaderamente, si tú amas al Señor, si tú eres un alabador, si tú eres parte de lo que es el proyecto de Dios y estás respondiendo, Dios va a comenzar en ti a trabajar en esa área. Porque hay personas muy miedosas. De veras, yo conozco personas que aman al Señor, pero son miedosas. Son muy miedosos. Ay, no me tosas arriba, que ve. Ay, no, que mira allá, porque. Y tienen miedo a todo. Uno tiene que ser cuidadoso con uno, porque este es el templo, este es nuestro cuerpo, no tenemos otro aparato en que caminar, ni manifestarnos, sino este cuerpo. Sea bonito, sea feo, pero es lo que tenemos. ¿Verdad? Ese es el esqueleto que tenemos. Así que tenemos que cargar con él. Y tenemos que cuidarlo. Eso estamos conscientes. Pero a veces, hermano, el temor nos pone lazo. Y entonces nos limita. El miedo nos limita. Y nos quita todo lo que ese deseo que tiene el Señor, que hay en ti ese empuje, que no tengas temor. Así como vemos nosotros que hay gente que trae unos testimonios tremendos aquí, pero tuvieron que pasar un periodo de prueba primero, ¿verdad? Como pasó ese muchacho en la camilla muriéndose ahí, sabiendo que se iba a morir, porque ya delante de él hasta lo decía, un periodo de pruebas que tenemos que pasar, porque es así. Pero el Señor decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, porque entonces ahí es donde se desarrolla ese potencial. Y esto lo vemos nosotros en Josué. Josué, teniendo todo lo que tenía, siendo uno de los 12 testigos, o sea, de los 12 espías que entraron a inspeccionar la tierra allí de Canaán,
él y Caleb dieron un testimonio tremendo de la tierra de Canaán. Eran muy positivos, porque estaban unidos a la mente de Dios, o sea, a lo que Dios quería hacer. Estaban bien entendidos. Pero los otros 10 espías no sirvieron para nada. Desanimaron al pueblo, desacreditaron la tierra que Dios había dado por promesa a Abraham. ¿Cómo Dios le iba a dar una tierra mala a Abraham? Por favor. Pero ellos desacreditaron por lo que vieron. Nuestros ojos a veces nos debilitan. Lo que vemos, ay, ¿qué va? No se va a poder hacer. Ay, no, el tramo es muy largo. No voy a poder, porque nos debilita. Por eso dice que a través de los ojos a veces miramos, pero no con ojos de fe, sino miramos con ojos naturales. Y eso fue lo que le pasaron a los 10 espías. Solamente 2 dijeron: esa tierra la vamos a tomar, porque el que está con nosotros es más poderoso y nosotros podemos. Y un carácter verdaderamente que nos emociona, porque decimos que tremendo como ellos pudieron venir en contra de 10. Porque mucha gente dice, bueno, son los más, así que si los más son los que tienen más verdad, ¿no? Porque son los más. No, hermano, a veces los menos son los que tienen la gran verdad. Y ahí lo vemos Jeremías era uno solo, dando profecía, diciendo: arrepiéntanse, ustedes no tomen presión contra este enemigo que va a venir, porque ustedes no han andado por los caminos de Dios y Dios está enojado. No tomen, ríndanse. Y todos los profetas decían: no se rindan. Pues ¿a quién creerle? Pues a todos los profetas, y no a uno solo. Pero Dios había derramado espíritu de mentira, fíjense, a esos profetas, porque estaba tan enojado con el pueblo que dice: tienen que ser. Y no quisieron oír a Jeremías. Uno solo contra tantos. Por esta razón, no los muchos dicen la verdad, sino los poquitos. Y eso fue lo que pasó con estos 2. Casi los matan, casi los apedrean, casi. Hasta que Dios apareció ahí y dijo: ya, se acabó aquí, ya. Y puso las cosas en orden. Pero Josué, siendo uno que vio las maravillas, ¿verdad? Que vio allí como hubieron 10 plagas en Egipto, se crió en Egipto, vio todo lo que sufrieron mucho allí, eran esclavos, no eran gente que vivían como querían, no, eran esclavos, por 430 años fueron esclavos, varias generaciones allí. Todo lo que habían visto ellos era eso. No habían visto que la promesa de Dios se estaba cumpliendo. Pero hay un momento que la promesa de Dios se cumplió. Porque a veces decimos: ¿hasta cuándo estaremos pasando? Espera, hermano, que siempre hay un término, siempre hay un tiempo. En Dios hay un tiempo, tiene que desarrollar carácter. ¿En quién? En nosotros. Es el carácter. Si no aprendemos de esta forma, entonces, como decimos nosotros, si no es por las buenas, por las malas. Pero aprendemos, no de veras, porque queremos nosotros ser como nosotros somos. Pero el Señor lo dice muy claro: hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Bueno, esos son los que quieren lo excelente. Lo que dice aquí, excelente, es un vencedor. Excelente, esa es la excelencia. Pero dice aquí, yo quiero que leamos, observen aquí que cuando ya pasa todo eso, y ya iban pues a comenzar, Moisés da esta orden. Por orden de Dios mandó a los valientes que vayan delante de los hermanos primero. Delante de los... Porque a veces nosotros nos comparamos. Bueno, mira, yo estoy así, pero mira, fulano está peor. Hermano, no se compare. Eso a Dios no le agrada. Sí, nosotros tenemos que admirar. Wow, el hermano está creciendo, el Señor, qué tremendo. Mira, que trae una palabra. Oh, mira este testimonio. Amén. Pero no vamos a estarnos comparando, porque Dios lo que quiere que tú seas como Él, no como yo. Aunque el apóstol Pablo dijo: es necesario, yo quiero, ¿sí?, que me imitéis a mí, así como yo imito a Cristo. Como yo imito a Cristo, no como yo imito al predicador tal o tal o tal o tal, porque he visto a veces personas que hasta tienen gestos muy parecidos a ciertos predicadores, porque quieren parecerse. No es malo, pero hay algo más excelente. Hay un camino aún más excelente. Y eso es lo que tenemos nosotros, mira, que estar buscando ese camino más excelente. En Deuteronomio 3:18, mira lo que dijo Moisés. Y esto viene desde muy atrás, hermano. Moisés le dice:
Y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Iréis armados delante de vuestros hermanos. Siempre hay un remanente, y lo vemos nosotros en toda la historia, que hay un remanente que pelea por los hermanos, pelea por el pueblo de Dios, pelea por aquellos que son débiles. No dice que ayudemos a aquellos que tienen las rodillas paralizadas, que lo ayudemos, ¿verdad? Que no los aplastemos más, ¿verdad? Porque a veces cuando vemos a alguien que no crece decimos: mira para eso, mira cómo está, y tanto te ayuda la palabra, y mira cómo está. Pero caramba, siempre nos decía el hermano Calleiro, el peor ejército es el pueblo de Dios. Cuando uno cae, lo aplastan más, y no debe ser. Al contrario, tenemos que empezar a orar por la persona, a tratar de ayudarlo a salir del hueco donde está, o simplemente no entiendo, simplemente se deja envolver por su forma de ser, por su carácter, por su herencia, por lo que sea, por los espíritus inmundos también, ¿verdad? Porque Jesús, ¿dónde sacó los espíritus inmundos? ¿Dónde? En el pueblo, en su pueblo. El pueblo que leía la Torá y todo, tenía espíritus inmundos envueltos en sus cosas. Y a veces pensamos: bueno, ¿será que tiene espíritu inmundo? No, es cristiano. ¿Puede tener espíritu inmundo? Sí, hermano. Por esa razón el Señor vino a limpiar, a quitar, a sacar toda inmundicia de su pueblo. Y por esta razón, aquí vemos que Moisés, desde un principio, él dijo: este va a ser el principio. Aquí los valientes se destacaban en medio de ellos, se sabía quién era valiente. En este caso, aquí cuando leemos aquí en Josué, quiero leer un momentito, Josué capítulo 1, vamos a leer un momentito Josué capítulo 1. ¿Ok? Vamos a ver el verso 14 y 15, algo que quiero ahí ver ahí. Ok. Desde el verso 13, Josué 1:13. Josué les dice: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, les mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Iréis delante y les van a ayudar. O sea que ahí vemos nosotros que se repite esto, pero nosotros sabemos cuando leemos Josué, siempre que leemos Josué, decimos: sí, pero 3 veces tuvo que decirle el Señor: esfuérzate y sé valiente. 3 veces cuando Dios habla 3 veces, da una exhortación, es una exhortación necesaria. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Cuando Moisés delegó la autoridad a Josué, Josué se quedó: pero ¿cómo a mí? Yo voy a ser, pues él era de la tribu de Efraín. Pero qué cosa, que la tribu de Efraín representa al pueblo gentil, como les dije una vez, que está representado porque era hijo de José con una egipcia, Efraín y Manasés. ¿Recuerdan la historia? Efraín y Manasés, que cuando fue el padre a bendecir, Jacob fue a bendecir a Josué, a Benjamín y a Efraín, pues puso la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés, que era el mayor. Y José le dijo: no, padre, te equivocaste, el mayor es Manasés, pon tu mano derecha. Y le dijo: yo sé lo que hago, deja, así es. Y José no entendía por qué, porque la bendición tenía que ser para Manasés. No, Efraín iba a representar realmente este pueblo gentil, que es incontable. Ya yo di una clase sobre los 2 palos que se unen: palo de Judá y palo de Efraín, haciendo un solo palo, que es
de ambos pueblos Dios hizo uno. Es una historia muy tremenda. Pero bueno, él era efrateo, o sea que era de Efraín. Pero cuando le dice, tú vas a tomar mi lugar para entrar a tomar la tierra prometida, a pelear contra 7 naciones, él tuvo temor. Tuvo temor. Cuando hace años cuando apenas estamos nosotros entrando en las cosas del Espíritu, estando viviendo en Georgia, que Pablo, ese día llegué del trabajo, Pablo me dijo, mira lo que el Señor me mostró, mira, dice que vamos a ser como él. Yo, ay, ¿cómo? ¿Qué? Para mí fue, espérate, ¿cómo? Dice aquí clarito, dice que nosotros tenemos que alcanzar esa estatura. Digo, Pablo, por favor, no lo comentes con nadie porque nos van a perseguir. Yo, ni con Calleiro, le dije, ni con el hermano. No sé, el hermano Calleiro ya lo sabía, pero no, también lo guardaba en su corazón, porque eran verdades tan fuertes que todavía en el sistema religioso no se tocaba ese punto, ni se creía ni se sabía, ¿no? Y él dice, mira Lucas, pero está clarito. Y para poder digerir esa palabra me costó. Déjeme decirle, me costó. Todos los días decía, ¿será verdad? No, es que tenemos muchos defectos, no va a ser verdad, eso es imposible. Hasta que poco a poco se fue asentando en mí esa verdad, porque lo empecé a encontrar en todas las palabras, ¿sí? Y así vemos a Josué. Josué estaba, ¿cómo voy a hacerle frente yo con esta edad? Josué ya no estaba jovencito, no crean que estaba muy jovencito, no, pero ¿cómo yo voy a hacerle frente a todo esto con este pueblo que no, realmente era un pueblo incontable, bastante grande, que entró a Canaán, y tengo que enfrentar enemigos y el pleito, la pelea con los enemigos, y todo eso se le fue? Como a veces viene una situación que nos viene arriba todo y decimos, ¿cómo voy a cargar todo esto? Yo sola no puedo. Y entonces Dios le da una exhortación y se la da 3 veces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No temas, porque el temor es lo que te... El miedo te debilita. Tú sabes, no puedes hacer nada, te paraliza. El miedo, dice, pone en nosotros un cerco que no nos podemos mover. ¿No lo has visto? Hay personas cuando se llevan un susto se quedan paralizados y no pueden reaccionar por el susto tan grande. Bueno, así es. Dice, el temor pone lazo, nos ata. Así lo dice en Proverbios, temor pone lazo. Y él le dice ahí, en el verso 6, capítulo 1 de Josué, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esta es la llave de la prosperidad, hermano. Esa es la llave de la prosperidad. Ni a la izquierda ni a la derecha, sino mantente, esfuérzate. Hay momentos que nos tenemos que esforzar, ¿verdad? Hay momentos que nos tenemos que esforzar y decir, Señor, dame la fuerza, y clamar al Señor. Padre, pasa de mí esta copa si es necesario. Mira Jesús, si Jesús lo dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es nueva fuerza. Él, en su capacidad de hombre, en su naturaleza de hombre, pues iba a enfrentar un momento muy dramático en su vida, muy dramático, que era morir. Uno que verdaderamente había vivido siempre, porque vemos que Jesús aparece en su deidad, siendo Dios, siempre fue. Entonces es muy difícil. Para nosotros morir no es, todos los días sabemos que se murió alguien. Bueno, hay que morirse porque ya tenemos edad para morir. Porque hay que morirse. No, aquí la cosa es morirse. Y siempre escuchamos eso. Pero para Jesús, morir era morir por millones y millones de gente. Era derramar una sangre que nunca había pecado. Era una condición diferente a lo que nosotros podamos nosotros entender. Así le dice, y seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Y por tercera vez, que está en el verso 9, le dice otra vez: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ay, ya eso ya agarró fuerza. Digo, está bien, entonces no voy solo. Y todavía así, cuando él cruza, para cruzar también mandó los valientes adelante. Para cruzar el Jordán mandó también valientes también. Había que ser valiente para enfrentar una nueva tierra, ¿no? O sea que nosotros hemos llegado aquí a esta nueva tierra, aquí no nos encontramos con los gigantes, nos encontramos con el idioma inglés, nos encontramos con comida diferente. Yo nunca había comido un apio en mi vida, no sabía lo que era brócoli, y eran cosas nuevas. ¿Qué es eso? ¿Esa hierba? No, eso es muy sano. A comer, pues a comer, ¿no? Cosas nuevas, pero no eran cosas difíciles. Pero enfrentar enemigos, gente que te podía atacar, y eso no era fácil, realmente eso no era fácil. Y ahí le dice todas estas cosas, y recibió todo esto, y no solamente, los hermanos también le dijeron a Josué. Sus hermanos también le dijeron a Josué, que está en el verso, ese mismo capítulo, pero el verso 16. Entonces le respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Así que el asunto es que él tenía que portarse igual que Moisés, que no tenía miedo a nada. Moisés no tenía miedo. Realmente Moisés había tenido momentos muy difíciles, ¿verdad? Sabemos en todo lo que pasó en el desierto, todos esos 40 años que tuvo que salir de Egipto huyendo porque lo iban a matar, y irse para el campo, ahí, puro desierto, y todo lo que pasó. Él agarró, ¿cómo les puedo decir? Él era un hombre aguerrido, él era un hombre preparado en las mejores escuelas egipcias. Él no era cualquier persona criado allí como un esclavo más. Era un hijo adoptado por la hija de Faraón, preparado para ser también un día el rey allí también en Egipto, ¿verdad? Pero bueno, a él no se le tuvo que decir, aunque Moisés no quiso, pero a Josué sí el Señor le tuvo que exhortar. Y para todavía confirmar, cuando cruzan, se le aparece el Señor. Dice: se apareció el ángel del Señor, que se apareció allí con una espada desenvainada, y él creía que era pues un enemigo, y le dijo: ¿tú eres de los nuestros o estás contra de nosotros? Y ahí va a ir a matarlo. Y él dijo: no, yo vengo ahora como príncipe del ejército de Jehová. Y él se postró y adoró. No, nunca un ángel puede ser adorado. Él supo que era el Señor. Era un adorador. Josué era un adorador. Eso le dio fuerza a él para ya emprender la marcha y contra Jericó, ¿sí? Sabemos entonces la historia, cómo se fue desenvolviendo todo aquello. Pero bueno, también entonces después Josué les exhorta a los mismos, cuando ya entonces él ya agarró esa fuerza y esa fortaleza, pudo exhortar a otros. Imagínate que yo sea una persona que, ay, qué miedo tengo, y te exhorte: hermana, no debes de tener temor. ¿Qué tú me vas a creer a mí? Si me has visto a mí con un miedo horrible. No, yo oigo al que verdaderamente es valiente, al que me dice: no temas ni desmayes, mira, tú puedes hacerlo, porque yo lo pude hacer. Entonces ya veo que sí lo puedo hacer, porque tú lo pudiste hacer. Por eso los valientes son los que ayudan a los que no son valientes, a los que están débiles. Y verdaderamente vemos en Josué eso que necesitamos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ahora quiero que veamos en este ciclo. Esto es un ciclo que es profético. Lo que ocurrió en lo natural, que es la sombra, ahora está ocurriendo en lo natural, que somos el tipo. O sea, lo que ocurrió allí nos está enseñando lo que ahora también está ocurriendo ahora. Así lo vemos. Por eso decía el apóstol Pablo que todas las enseñanzas que encontramos aquí, todas las historias que encontramos aquí, en lo que es las escrituras, en el Antiguo Testamento, que es el Tanakh, es judío, pero que es el Antiguo Testamento de nosotros, es una enseñanza
para lo que nos ha alcanzado los fines de los siglos. O sea que esas enseñanzas nos ayudan a nosotros. No es una mera enseñanza para enseñarle a los niños, mira qué bueno Josué lo que hizo, mira qué bueno lo que hizo Moisés, oh qué bueno. No, aplícalo para ti. Por eso decía el apóstol Pablo, esto es aplicable para nosotros. Esta es la sombra de la realidad que estamos viviendo nosotros ahora. Todas esas historias son sombras, como lo fue David, la sombra. David, el hijo de David, le decían a Jesús. Muchas de las cosas que hizo David fue la sombra de lo que verdaderamente vimos en Jesús después. A la misma edad Jesús comenzó el ministerio, a los 30 años David tomó el reinado, a los 30 años. Exactamente vemos nosotros la sombra y la realidad. ¿Recuerdan que cuando escribí el libro de símbolos y tipos? Símbolos y tipos te enseña el carácter de lo que está escondido en cada uno de ellos. Josué quiere decir Jesús, pero en griego. Así que, fíjense cómo Dios esconde sus verdades. Me encanta, porque es celoso con sus verdades. Y las esconde mucho. Para que aquellos que escudriñan, y escudriñan porque aman al Señor, entonces se les abre eso. Porque saben que escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras es ir al fondo de ellas. Yo no leo la Biblia. Déjenme decirle así de, igual es la Biblia. No. Bueno, así soy yo. Yo no sé si a ustedes les pasa así. Quizás usted dice, bueno, voy a leer un salmo. Voy a abrir ahí y leo un salmo. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor me muestra una verdad, me habló de la valentía. Entonces me acuerdo inmediatamente de David y voy ahí a David. Empiezo a indagar en David. Empiezo a indagar en Josué. Empiezo, cuando viene a ver, ya he leído como no sé cuántos capítulos, pero así como el Señor, pero conmigo, yo no sé si eso es con todo el mundo igual, conmigo es así. Pero así de sentarme a leer, decir, voy a leer a ver qué leo, como yo lo hice muchas veces, que leía la Biblia todo el año entera, de tapa a tapa, por años. Yo leí la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. No entendía a veces mi papá, pero yo la leía. Y yo decía, leí hoy tantos capítulos, ay hermana, qué bueno. Pero no, solamente fue disciplina, ¿ves? Porque había que leerla. Yo creo que hay que escudriñarla, hay que comerla, hay que buscarle ahí. Señor, yo quiero que tú me enseñes. Entonces el Señor te empieza a enseñar, hermano, y es tan rico eso. Porque no te quedas dormida leyendo, porque mira, tú puedes leer hasta una novela, una historia, pero cuando lees la Biblia, mira, las veces que... Es verdad, ¿no es verdad? Sí, es cierto. A mí me pasaba eso, me quedaba dormida, a veces rompí Biblia y todo, porque me acostaba y ¡pum!, me caía arriba. Y, ay, bueno, ya leí un salmo, bueno, ya mañana leo otro. Y así, y a veces se me quedaba tres capítulos sin leer. Y en un día me leía un montón de capítulos así de carretilla, no entendía nada. Por eso el Señor dice, escudriñad las Escrituras, escudriñalas, porque ahí vas a descubrir podemos decir, el sentido de ella, que verdaderamente lo escribió, dirigido por el Espíritu Santo, 40 hombres. Escribieron este libro, pero inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ahí vamos a encontrar nosotros, bueno, ¿cómo les puedo decir, hermano? Vida te surge. A veces un solo versículo te abre los ojos, dependiendo el Espíritu Santo el que te está enseñando, porque es el que te está abriendo los ojos. Pero bueno, aquí yo digo que todo esto que es sombra y realidad, yo lo veo, por ejemplo, lo veo en David. Lo veo en David. Todos los hechos valientes de David que vemos nosotros aquí fueron movidos por el amor que le tenía a Dios. Por el amor, porque no era nadie, era el octavo hijo de Elí, ya un ancianito. Dice que era ya un hombre cargado de años. Tú sabes, lo bonito que me gusta a mí las escrituras, que no te dice viejo. Sí, dice, un hombre ya cargado de años. ¿Verdad que suena como que, si a mí me dice, tú estás cargada de años, vaya, como que me siento, wow. Pero si me dice, estás vieja. Como yo venía en el carro y decía, ay mira, allá en no sé dónde, no voy a decir dónde, un policía empujó a un viejo 70 años y digo, ay Pablo, yo estoy anciana. Dice Pablo, yo creo.
Ay, porque mira, dice que un anciano 70 años, me sentí ofendida, hermana. Me sentí ofendida, digo, pero me siento anciana. Pero me sentí ofendida, digo, no, me gusta más como dice aquí, cargado de años, suena más bonito, ¿verdad? Pero vemos aquí a un octavo hijo, David, que es un octavo hijo, como dicen aquí, bueno, en Cuba le dicen la raspita. Cuando eran muchos hijos y más chiquitos, esta es la raspita. Ajá. Bueno, él no tenía un llamado, aunque sí era de la tribu de Judá, sí, pero no tenía ningún llamado, simplemente era un muchachito que su padre, pues, el trabajo que tenían las hembras, las mujeres, era muchas veces ser pastoras, cuidar las ovejas, porque no era un trabajo así muy, aunque tenía que enfrentar a veces enemigos, ¿no? Y entonces lo mandaban a él, y él cuidaba las ovejas, las cuidaba también, con tanto amor, porque eran de su papá, Elí, y muy responsable, y sabemos en la historia cómo fue que él pudo ir a trabajar en el palacio para tocar ahí música a Saúl, que estaba pues atormentado por un demonio. ¿Por qué? Porque no le tenía miedo a nada. Era jovencito, pero no le tenía miedo a nada, porque él tenía una relación con Dios tan tremenda, aunque no estaba ungido, todavía no estaba ungido, pero él buscaba lo de arriba. Hay gente así, hermano. Hay gente que no se ha criado en un lugar, aunque sabemos que David ven, pues, una tribu bien que buscaba de la presencia de Dios, iban al templo 3 veces al año, toda la fiesta, el bar mitzvah que pasaban todos los jóvenes. A los 12 años tenía que pasar un proceso donde se iniciaba como ya un varón maduro. A los 12 años era un varón ya maduro, ya empezaba a adorar junto con los hombres, o sea, ya no estaba con mamá, sino que en la sinagoga. En la casa seguía siendo el niño de su mamá y su papá, pero ya en la adoración y su relación con Dios, ya él podía estar con los hombres y ya tenía un conocimiento bastante amplio de la Torá, de lo que es las escrituras, los primeros 5 libros de la Biblia, a los 12 años. Y su relación con Dios, de oración y respeto, pero él lo tomó tan en su corazón, y Dios empezó a tratar tanto con él, que llegó el momento que Dios lo vio como que había una similitud con él, y dijo, tiene un corazón como el mío. Llegó David a tener un corazón como el de Dios. Imagínense, sin estar ungido, imagínense después de estar ungido cómo fue. Pero tenía un corazón como el de Dios. Y si tú tienes un corazón de Dios, como el de Dios, tú vas a ser un valiente, como fue David. ¿Qué pasó con David? Cuando estaban buscando a alguien para que atendiera y para que entretuviera a Saúl, y por lo menos se olvidara de que había un espíritu inmundo que lo ponía, que quería hasta matar, horrible. Entonces estaban buscando a alguien que fuera valiente, tenía que ser valiente, porque para enfrentar a un rey enloquecido, porque se volvió loco, tenía que ser alguien que pudiera enfrentarlo, y alguien que no tuviera temor y que fuera prudente, para que no anduviera rumorando por afuera diciendo, oye, el rey está endemoniado. No se podía desacreditar al rey, que era el rey de Israel. Entonces necesitaba una persona con muchas virtudes. Y un siervo que tenía a Saúl dijo, ay, yo conozco a uno, al hijo de Isaí, dice que tiene todas esas cualidades, y él pudiera, sí. Y yo quiero leerlo, hermano, porque una de las cualidades de él es que era valiente y hombre de guerra. Pero ¿de qué hombre de guerra? Si no tenía ni edad de guerra, no tenía ni 20 años. Para tener 20 años era cuando era llamado a la guerra, de 20 años arriba, pero más chico no. O sea que no tenía él edad de guerra, pero se le conocía como un hombre valiente, porque él enfrentaba leones, enfrentaba lobos, se enfrentaba a todo animal, cuidando las ovejas. Y eso lo sabía el pueblo, parece. Bueno, yo digo que realmente Belén es chiquito, todavía Belén es chiquito. Me imagino que ahí se enteraban, oye, David mató a un león, me imagino. Mira que David mató a un león, mira un muchacho, qué valiente ese muchacho, cómo enfrentó él solo a un león. Y mira cómo mató a un lobo para que no le matara las ovejas de su padre. Oye, qué valiente. Y todos conocían a David. Pues que David era un valiente y era muy prudente. No andaba diciendo, hoy maté a un león,
O sea que él sabía, él hacía las cosas por naturaleza. Lo defendía, pero no andaba rumorando y diciendo, oye, mira, yo lo que hice. No, no, no. Él muy reservado, y hacía falta una persona así. Y esta persona fue la que fue elegida para estar allí. Y eso está en Primera de Samuel, en 16, 17, versos 17 y 18. Vamos a leerlo un momentito. Vamos a buscar Primera de Samuel. Lo tenía marcado aquí, se me fue la quita. Ajá, Primera de Samuel, capítulo 16, versos 17 y 18. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, es hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Todos esos atributos tenía él. Tremendo resumen. No dijo este mismo. ¿Y qué dijo él? Tráiganmelo. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Ya sabía que estaba con las ovejas, porque eso fue el reporte que le dieron. Él cuida ovejas, pero no tiene miedo a nada. Él enfrenta todo y él va a poder hacerlo. No encontraron a más nadie, hermano. Mira, yo digo que verdaderamente gente valiente no abunda. La verdad, no abunda. Él, porque dice, y está el Señor, está con él, ¿sí? Y ya sabemos la historia que pasó después, ¿verdad? Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Pero si David lo único que usaba era una honda, era todo lo que usaba una honda. Una honda es como una tirapiedra. Eso es todo lo que usaba David. Y su callado y su honda para poder defender a sus ovejas, ¿no? Las ovejas de su padre, porque nunca decía mis ovejas. Él decía las ovejas de mi padre. Así decía, y las atendía. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Es la primera vez que vemos aquí un exorcismo. Así como le decían ellos, porque nadie reprendía demonios, pero sí se dieron cuenta que ¿qué cantaba David? No cantaba cantos de eso, no, tocaba los cantos que él siempre tocaba a su Dios. Él inventó, hermano, instrumentos musicales, que esos instrumentos musicales los convirtieron como parte del mandamiento de la música en el templo. Se usó siempre los instrumentos de David. Él inventó cantidad de instrumentos. ¿Pero por qué? Porque Dios los inspiraba. Esa era la música que estorbaba al enemigo. Al enemigo no le estorba que le cante una quebradita o una, qué sé yo, un reggaetón, una cosa de esa. No, el enemigo se pone a bailar. No, el enemigo dice: ay, ¿sabes que me gusta? No, de ver, hermano. Ajá. Le cantaba a Dios y el enemigo lo dejaba. Y nosotros sabemos que la alabanza a Dios cambia las cosas. Lo sabemos, lo hemos visto. Pero Dios le empezó a mostrar cómo. Entonces te das cuenta cómo él estaba en ese campo cuidando las ovejas. No, él estaba mirando, como dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que formaste. Cuando leemos ese salmo escrito por él, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Si él veía la grandeza de Dios, entonces ahí era inspirado y empezaba a cantar. Y empezaba a cantar. Esa música era, para Dios era, hermano, hermosa, porque lo hacía. ¿Cómo fue? Que cuando entonces llegó el momento en que Dios dijo: ya estoy harto de Saúl, ya no aguanto Saúl, yo quiero un hombre valiente. Saúl era un hombre cobarde. Le tenía miedo a los filisteos, le tenía un hombre cobarde. Vemos ahí el resumen de él, ¿no? La trayectoria real que tuvo, hermano. Tenía miedo de todo. Tenía miedo que se le desertara el ejército. Cuando el ejército se empezó a desertar,
porque Samuel no venía para presentar el sacrificio a Dios, porque ellos no se iban a la guerra si primero no buscaban a Dios y adoraban a Dios, después iban a la guerra. Yo vi eso allá en el Muro de los Lamentos, cuando había pelea con Hamás, ahí en la Franja de Gaza, vi los soldados ahí, todos reunidos ahí, en la plaza, ahí todos con sus armas y todo cantando. Yo me emocioné, me parecía que estaba viviendo una etapa bíblica de este tiempo, de ese tiempo. Y estaban ellos cantando, y estaban los voces esperándolo para llevarlo para la Franja de Gaza, para pelear contra el enemigo. Y ellos iban primero allí, y ahí estaba el rabino, y estaba orando por ellos. Y entonces iban a la guerra. Y así como ellos hacen, y todavía hacen así, hermano, todavía continúan haciendo así. Y ahí vemos a David, no tenía ningún temor. Pero vemos cuando Dios le dice a Samuel: toma tu redoma de aceite y ve a ungir a donde yo te diga, ve a casa de Isaí. Y se fue allí, porque Dios dijo: ya estoy harto de lo que está haciendo este hombre. Que cuando veía que se le iba el ejército, ¿qué hacía? ¿Qué hizo? Pues hizo el sacrificio él, no esperó por Samuel. Y entonces imagínate, eso fue un pecado muy grande, porque él tenía que esperar, él no era idóneo. Ahora David podía hacer el sacrificio. David hizo sacrificio, pero ¿por qué Dios lo permitía? Por su corazón. Su corazón era como el de Dios, y lo hacía de corazón, no lo hacía por miedo, no lo hacía para que Dios lo defendiera, lo hacía porque amaba a Dios. Porque a veces decimos: yo voy a cantar para que a ver si Dios, yo quiero cantar al Señor y quiero orar para que Dios me conceda. No, hermano, tú alábale, tú adórale, ámale, y el Señor te lo va a conceder. El Señor te lo va a conceder. Y entonces, ¿qué pasó? Pues Samuel, yo creo que fue algo que Dios preparó, ¿no?, para tratar con el carácter de este hombre, porque a veces pensamos que Dios no se da cuenta de muchas cosas, se da cuenta de todo, se da cuenta de todo. Y quería darle una enseñanza a Saúl. ¿Y qué pasó? Pues vio que Samuel no venía, dijo: yo voy a hacer el sacrificio porque se me está desertando el ejército y yo solo no voy a enfrentar a los enemigos, así que yo mismo voy a hacer. Hizo y preparó todo, y en eso llegó Samuel y le dijo: locamente has hecho. ¿Cómo has hecho esto? ¿Quién te ha dado? Es que yo vi que se estaba el ejército yendo, pero tú no sabes que tú no puedes hacer esto. Y todas estas cosas a Dios no la aguantó. Y le dijo: Samuel, ya estoy harto de este rey. Yo sé que el pueblo escogió este rey, porque a veces el pueblo, eso pasa, que el pueblo a veces actúa por emoción y todo, y no tiene nada de espíritu, ¿no? Y escogieron a Saúl, fue lo que escogieron. Queremos un rey bonito y grande como él. Era el más grande de todo Israel. Dice: de hombros arriba era el más alto, y era de hermoso parecer, porque hasta eso el Señor lo pone bonito. Lo dice: era muy lindo. No, de hermoso parecer. Hermoso. Y la gente quería lo que se ve bonito. Y David no era hermoso. Bueno, sí era hermoso, David era muy hermoso, pero era un muchachito. Y ve un género. Y fue. ¿Y por qué? Le dijo: encontré a alguien que tiene un corazón como el mío. Ese es el que quiero. Y ese es el que escogió. Dios no se basa por lo que ve, sino que verdaderamente es lo que actúa a través del corazón. Y es lo que el Señor está tratando con nosotros en estos momentos y nos está enseñando. David es un ejemplo vivo, porque es la sombra de la realidad. Es un tipo Cristo. No es que decir todo lo que hizo David, no, es un tipo Cristo en todo lo que actuó. Pero nosotros somos ¿qué? El resultado de ello. No dice que hasta que todos crezcamos a la estatura de un varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Así lo dice las Escrituras, hermano. Nosotros no estamos inventando eso, así lo dice las Escrituras. Nos lleva a ese, podemos decir, a ese carácter hermoso, que tú no tienes que fingirlo. Únete a ese espíritu que verdaderamente ya está en nosotros. Únete en un solo pensamiento en Él. Él comienza a trabajar en ti, te pone fortaleza, te quita todo el temor. ¿Y qué voy a hacer? Confía en mí y yo haré. Confía en mí y yo haré. ¿Cuántos versículos tenemos nosotros de fortaleza en el Señor? ¿Cuántos? Tenemos una cantidad de promesas, hermanos, que tenemos hasta libros de promesas dadas por el Señor.
Y a veces se nos olvida. A veces, a ver qué promesa te doy ahí, te voy a anotar aquí una promesa, y se nos olvida qué promesa. Él quiere un pueblo verdaderamente, un pueblo aguerrido, un pueblo que no tema, un pueblo que tenga valor, un pueblo de valor. Como dijimos al principio, así como lo encontramos en el diccionario, un valiente es una persona de valor, una persona que vale, una persona que tú puedes contar con él. Y por esta razón estamos nosotros hoy hablando de esto. Tomamos el reino, vamos a enfrentar situaciones, nosotros vamos a darle una palabra de apoyo a los que están pasando por lo que esté pasando. No vamos a nosotros a tumbarlos, al contrario, vamos a levantarle, vamos a fortalecerle, porque si verdaderamente queremos ser esos valientes, también podemos ser de bendición para los demás. Ellos fueron los que ayudaron. En Jericó, ¿quién iba delante de los valientes? Armados. Y después ya iba el arca del pacto, iban los sacerdotes, pero adelante iban los valientes. Iban armados los valientes delante, apoyando. Y es un remanente que Dios está levantando en este día, que verdaderamente entiende el trabajo de Dios en nosotros. Reconoce que Dios tiene contados sus cabellos, que Dios conoce nuestros pasos, nuestro caminar, nuestro pensamiento, que Él quiere esa comunión, Él quiere que nosotros entendamos esto. Esto no es una filosofía. ¿Saben que por los años 60, finales de los años 60, surgió lo que era los hippies? ¿Recuerdan? Que ellos se volvieron una filosofía de amor y paz. Paz y amor. Se lo digo porque mi hermano fue hippie. Si no lo conozco, fue cuando llegué a este país y yo veía hippie por donde quiero. Y esta gente, ¿que de dónde salió? Parecen que vienen del oriente, porque estaban como disfrazados y con barbas y todo. ¿Y esto? ¡Qué extraño! Esto no lo había visto en mi país. Aquí comenzó. Y después se regó por todo el mundo. Comenzó a regarse por todo el mundo, por muchos lugares se regó. Era un tipo de filosofía de amor, love and peace. ¿No recuerdan, hermano? Se dejaban barbas, todos parecían Jesuses. Yo decía, ay, la gente está disfrazada de Jesús. Entonces usaban droga, veían cosas, o sea, usaban esa droga que le altera la, ¿cómo se llama eso? El pineal. Todas esas drogas alteran eso, empiezas a ver cosas demoníacas, porque mi hermano me contó que veía demonios, veía espíritus horribles, unos rostros, pintó. Mi hermano empezó a pintar cosas que veía, que te espantabas lo que pintaba. Veía cosas cuando estaba bajo el LSD. Mi hermano hizo todo eso, por 15 años estuvo en todo eso. Y fue una filosofía que pasó. Es una forma de vida, pero que no da lo que da el Señor. Y usaron después Jesucristo Superstar. Entonces usaban a Jesucristo como su bandera, ¿no? Pero la manera, acomodándola a ellos. Pero no es así. Nosotros nos tenemos que acomodar al Señor, no el Señor a nosotros. Usaron algo muy sutil que atrajo a los jóvenes, los atrajo, pero no es de esa forma. Entonces Dios levantó gente, misioneros que conocimos, que se dedicaron a ir a California, a lugares, a predicar a esos muchachos. Y comenzaron a convertirse. Y se dieron cuenta de que eso no los llevaba a nada. Se decepcionaron, porque es una filosofía. Hay muchas filosofías que hablan del amor, el amor, pero no se sostiene, no se aguanta. Pero el amor del Señor permanece para siempre. Y ese es el amor que nosotros necesitamos desarrollar, que vence todo, vence temor, vence todo tipo de temores, vence todo. Ese es el amor que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Y ese es el más genuino, el verdadero, el perfecto. No les recomiendo los demás. Hay mucha filosofía. Y lo dice el apóstol, lo ven en ese versículo, ahí donde dice, y déjense de filosofías, de huecas sutilezas, que todo eso atrae a los hombres. Las filosofías de esto y de aquello, de aquello, de aquello, de aquello, arrastra a los hombres. Y el apóstol Pablo tuvo que decir, déjense de filosofías y huecas sutilezas. Eso no atrae nada. Eso te lleva a un engaño. Si no, la vida de Jesús no es una filosofía. Es, quizás podemos decir, es la vida, no es una filosofía. Filosofía es una forma de vida,
Pero la forma de vida de Jesús es la vida. Él es la vida y yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la vida. Y eso es lo que el Señor está desarrollando en nosotros en esta hora y en todas las horas, desde que Él es, desde la eternidad hasta la eternidad. Dice aquí, en Romanos 13:12, vamos a terminar ahí, dice: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las tinieblas y vistámonos de esas armas de la luz. Es sobre que esas armas es lo que nosotros podemos enfrentar. Cualquier temor, no hay temor. El pueblo de Dios es un pueblo que ha vencido siempre al enemigo. Siempre lo ha vencido. Ahí lo podemos ver en toda la Biblia. Si quieren meterse ahí en las guerras que han habido y todo, vemos como verdaderamente los hombres de Dios vencieron en situaciones caóticas, en situaciones que no había remedio. Ahí el Señor vencía en medio de todo aquello. Y hoy nosotros podemos enfrentar eso también, porque hoy en día estamos nosotros enfrentando muchas luchas, pero que esas luchas no apaguen el fuego que está en nosotros. No te dejes vencer, no te dejes vencer. Eres llamado a ser vencedor, eres llamado a ser un valiente. Y yo quiero, yo no sé ustedes, pero yo lo quiero. Yo quiero. Señor, ayuda mi debilidad. Dice que aún diga el débil, fuerte soy. Así dice, diga el débil, fuerte soy. Y sí, somos fuertes. Amén. Vamos a orar. Y vamos a sobre todo, darle gracias al Señor, porque a veces cuando vienen las pruebas, nos descubrimos las áreas débiles de nosotros. Porque en nosotros puede haber áreas débiles, pero el Señor dice que tenemos que ser fortalecidas en esas áreas. Y nos damos cuenta cuando viene la prueba, y nos damos cuenta que, caramba, yo necesito aquí una muleta para poder caminar, ¿no? Con esa estabilidad, ¿no? Pero vamos a poner esto delante del Señor, vamos a orar, ¿sí? Todos nos unimos, hermanos, en esta oración, ¿sí? Y si hay esa necesidad en ti, o tú ves que verdaderamente necesitas ese empuje, esa valentía, el reconocer que tú vales, porque el Señor puso valor sobre ti. Él pagó un precio muy caro sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias por el amor, primeramente, Señor, que tú has depositado de tal forma sobre nosotros, que diste tu vida. Y no escatimaste, Señor, tu vida. La diste, Padre, con gusto, con amor, porque tú querías, Señor, sacarnos, Padre, de este hueco donde nosotros habíamos caído. Toda tu creación, Señor, estaba completamente trastornada, Señor, y tú viniste a poner y añadir vida, y vida en abundancia. Por esta razón, Padre, estamos poniendo nuestras vidas, aquí todos mis hermanos, delante de ti, Señor, poniéndote a ti sobre todas las cosas, así como tú trataste con David, como trataste con Josué, como trataste con todo, Señor, y cómo fuiste, Señor, de tanta paciencia con nosotros, y aún la tienes, Padre, para llevarnos a donde tú nos estás llevando, a ti, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Son las tres cosas que más busca el ser humano, Señor, pero no te buscan a ti, lo quieren buscar por su forma, Señor, por su fuerza, pero queremos, Señor, retornar, Padre, ir realmente a buscarte a ti, Señor, como el autor y consumador de esta fe tan hermosa, Señor. Gracias, porque no nos guiamos por una filosofía de vida, sino nos guiamos por tu vida, Señor. Danos, Señor, esa calidad de vida, Señor, que necesitamos para este último tiempo que estamos viviendo, Señor. Capacita a tu pueblo donde quiera que se reúna, Señor. Llévanos, Señor, a esa luz verdadera, Señor, donde las tinieblas van siendo deshechas, Padre, para que se vea tu luz en medio de tanta tiniebla aquí en la tierra. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a Israel también, Señor, tu pueblo hermoso, Señor, el modelo que dejaste para nosotros también ser parte de ese pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.